¿Cuánto cuesta el amor de un padre? Para Catalina costó 2 cerdos, 1 año de lágrimas y una humillación que casi la destruye. Ella cambió el techo seguro de su casa por las mentiras de un hombre con zapatos brillantes. Pero cuando regresó, rota y embarazada, descubrió que la verdadera riqueza no estaba en la ciudad, sino en las manos curtidas que la esperaban en la puerta. Esta es la historia de cómo se pierde todo para encontrar lo que realmente importa. En los campos tranquilos del valle, donde el viento susurra secretos antiguos, vivía la familia Mendoza. Su casa no era un palacio, era una estructura humilde de tablas de madera, que crujían con el frío de la noche, con un techo que dejaba pasar hilos de luz al amanecer. Allí vivían Esteban y Rosa, 2 ancianos cuyas vidas estaban escritas en las arrugas de sus rostros. Esteban era un hombre de pocas palabras, con la espalda curvada por décadas de arar la tierra. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por el desgaste de una vida de esfuerzo. Rosa, su esposa, era el corazón de ese hogar. Pequeña, envuelta siempre en un chal gris, tenía esa mirada que sólo las madres poseen, una mezcla de ternura infinita y preocupación constante. Su posesión más valiosa no era oro ni plata. Eran 2 cerdos robustos que hurgaban en la tierra del patio trasero. Esos animales representaban su seguridad, la medicina si enfermaban, la comida si el invierno era duro. Eran su tesoro, pero su verdadero tesoro, y también su mayor dolor, era su única hija, Catalina. A los 24 años, Catalina era hermosa, pero tenía ojos inquietos. Miraba el horizonte como quien mira los barrotes de una prisión. Amaba a sus padres, sí, pero odiaba el olor a tierra mojada y el silencio del campo. Soñaba con vestidos de seda, con calles empedradas y luces que nunca se apagaban. Catalina no sabía que la libertad que anhelaba tenía un precio que sus padres terminarían pagando. El cambio llegó con el sonido de unas ruedas de carreta y una sonrisa ensayada. Rodrigo llegó al pueblo un martes. No era un campesino. Vestía una camisa blanca impecable, un chaleco ajustado y botas que brillaban incluso con el polvo del camino. Vendía telas, ollas y, sobre todo, ilusiones. Cuando vio a Catalina en la plaza, supo exactamente qué decir. No le habló de trabajo duro ni de familia. Le habló de lo que ella quería oír. «Eres demasiado hermosa para este lugar, Catalina», le susurró una tarde, mientras el sol teñía de naranja los cerros. «En la ciudad, las mujeres como tú caminan por avenidas anchas y usan zapatos de tacón. Aquí solo hay barro». Catalina bebió sus palabras como si fueran agua fresca en un desierto. Rodrigo era la llave de su jaula. «Ven conmigo», le propuso él, con esa confianza arrogante de quien sabe que va a ganar. «Tengo una casa, tengo negocios, te daré la vida que mereces». Esa noche, la cena en la casa de los Mendoza fue un funeral silencioso.
Rosa sirvió la sopa de verduras, el vapor subiendo entre ellos como una barrera. Esteban comía despacio, con la mirada fija en el plato. —¿Qué te pasa, hija? —preguntó Rosa, sintiendo la tormenta antes de que llegara. —Nada, mamá —mintió Catalina—, pero en su mente ya había hecho las maletas. 3 días después, Catalina tomó su decisión. Empacó lo poco que tenía: una falda, 2 blusas y un peine de hueso. Sus padres estaban en la sala. Rosa cosía un trapo viejo, intentando mantener las manos ocupadas para no llorar. Esteban afilaba una herramienta, el sonido ras-ras del metal llenando el silencio. —Me voy, papá —dijo Catalina. Su voz no tembló. Estaba segura de que iba hacia la felicidad. Esteban no levantó la vista inmediatamente. El sonido del afilador se detuvo. —¿Con ese hombre? —Sí, Rodrigo. Él me va a cuidar. Dice que me ama. Esteban dejó la herramienta. Se limpió las manos en su pantalón desgastado y miró a su hija. No había ira en sus ojos, solo una tristeza profunda. La tristeza de quien sabe que el pájaro volará hacia la tormenta y no puede detenerlo. —Está bien, ve con cuidado —fue todo lo que dijo. Rosa no habló. Apretó la tela contra su pecho, como si quisiera contener su propio corazón. Catalina salió por la puerta. Rodrigo la esperaba en la carreta, sonriendo como un lobo. Mientras se alejaban, los 2 cerdos en el patio levantaron la cabeza y gruñeron suavemente. La puerta de la casa se cerró, y con ella una etapa de la vida de Catalina. No miró atrás. No vio cómo sus padres se abrazaban en la penumbra. 2 figuras solitarias, en un mundo que de repente se había vuelto más grande y más vacío. La ciudad era ruidosa, sucia y fascinante, pero no era el paraíso que Rodrigo había prometido. No había casa con ventanas amplias. Rodrigo la llevó a un cuarto alquilado en un edificio gris, con paredes que olían a humedad y una cama que chirriaba. —Es temporal, mi amor —dijo él besándole la frente—. Pronto compraremos nuestra mansión. Solo dame tiempo. Catalina le creyó. Quería creerle. Pero las semanas pasaron y se convirtieron en meses. Los vestidos de seda nunca llegaron. Rodrigo salía temprano y volvía tarde, a veces oliendo a alcohol, a veces oliendo a perfume barato. —¿Cuándo nos vamos a casar, Rodrigo? —preguntaba ella. —Pronto, mujer, pronto. No me presiones. Tengo negocios que atender. Catalina pasaba los días encerrada en ese cuarto, mirando por la ventana a la gente apresurada. Empezó a extrañar el silencio del campo. Empezó a extrañar el olor de la sopa de su madre. Pero el orgullo era más fuerte. No podía volver derrotada. Mientras tanto, en la casa de madera, la vida se apagaba lentamente. Esteban ya no tenía fuerzas para trabajar la tierra. Sus manos temblaban demasiado. Rosa rezaba cada noche, pidiendo a Dios que cuidara a la hija que los había abandonado. —¿Crees que esté bien? —preguntaba Esteban en la oscuridad. —Dios la cuida —respondía Rosa, aunque su fe flaqueaba. En la ciudad, el cuerpo de Catalina comenzó a cambiar. Un mareo por la mañana. Un rechazo a la comida. Luego otro mareo.
Se tocó el vientre y lo supo. Estaba embarazada. Sintió una mezcla de terror y esperanza. Esto cambiará todo, pensó. Un bebé hará que Rodrigo siente cabeza. Ahora seremos una familia de verdad. Tardó 3 días en reunir el valor para decírselo. Rodrigo estaba sentado en el borde de la cama, contando las monedas de sus ventas. «Rodrigo, voy a tener un bebé». Las manos de él se detuvieron. El silencio en la habitación fue más frío que el viento del invierno. «¿Estás segura?», preguntó sin mirarla. «Sí». Rodrigo no sonrió. No la abrazó. Guardó las monedas en su bolsillo, se puso el sombrero y caminó hacia la puerta. «Tengo que pensar», dijo. «¿A dónde vas, Rodrigo?» «A pensar, Catalina, a pensar en todo». Salió y cerró la puerta. No volvió esa noche. Ni la siguiente. Catalina pasó 2 días en un infierno de incertidumbre, acariciando su vientre plano, susurrando promesas a un hijo que aún no nacía. Al tercer día, alguien golpeó la puerta. El corazón de Catalina saltó. «Es él, ha vuelto. Me va a pedir matrimonio». Abrió la puerta con una sonrisa temblorosa. Pero no era Rodrigo. Era una mujer mayor que ella, con el rostro cansado y 2 niños agarrados a sus faldas. «¿Tú eres Catalina?», preguntó la mujer con voz dura. «Sí, ¿quién es usted?». La mujer la miró con una mezcla de lástima y rabia. «Soy Lucía, la esposa de Rodrigo». El mundo de Catalina se detuvo. El suelo pareció desaparecer. «¿Qué? No. Rodrigo no está casado. Él me dijo...». «Rodrigo está casado conmigo desde hace 7 años», la interrumpió Lucía, señalando a los niños. «Estos son sus hijos. Él hace esto siempre. Va a los pueblos, busca a chicas ingenuas, les promete el cielo y luego desaparece». Catalina se apoyó en el marco de la puerta para no caer. Cada palabra era una puñalada. «Él me dijo que me amaba». «Él ama la novedad, niña. Y si tienes un poco de sentido común, déjalo ir. No va a volver, se ha ido a otra provincia». Lucía dio media vuelta y se marchó, llevándose consigo la última pizca de inocencia de Catalina. Sola, embarazada, engañada. Catalina se miró en el espejo roto del cuarto. Ya no veía a la chica de ojos inquietos, veía a una mujer rota. No podía volver a casa. ¿Cómo iba a mirar a su padre a los ojos? ¿Cómo iba a decirle a su madre que tenía razón? El orgullo, ese maldito orgullo, le impedía regresar. Decidió quedarse. Buscaría trabajo. Sobreviviría sola. Encontró empleo en la casa de doña Mercedes, una mujer rica y estricta. Catalina mintió para conseguir el puesto. «No tengo familia, señora. No tengo marido. Estoy sola». Doña Mercedes la contrató para limpiar y cocinar. Catalina trabajaba hasta el agotamiento, ocultando su embarazo bajo ropas holgadas, tragándose las lágrimas mientras fregaba suelos de mármol que nunca serían suyos. Mientras Catalina luchaba en la ciudad, en el campo, la desgracia golpeó la casa de madera. Rosa enfermó. Empezó con un cansancio, luego fiebre. Se quedó en cama, pálida y débil.
Esteban, desesperado, intentó curarla con remedios caseros, pero Rosa empeoraba. Necesitaban un médico. Necesitaban medicinas caras. Pero no tenían dinero. Una tarde, Esteban salió al patio. El viento soplaba fuerte. Miró a los dos cerdos. Eran grandes, gordos. Eran todo lo que tenían. Eran su jubilación, su seguridad. Esteban no lo dudó. «Perdónenme, amigos», susurró a los animales. Llevó los cerdos al mercado. Los vendió. Con el dinero, pagó al curandero y compró las medicinas para su esposa. Rosa se recuperó lentamente gracias al sacrificio de Esteban. «Te desprendiste de los cerdos», le dijo ella un día, con lágrimas en los ojos. «Eran nuestro futuro». Esteban le tomó la mano. «Tú eres mi futuro, Rosa. Los cerdos son solo animales». Meses después, el embarazo de Catalina era imposible de ocultar. Sabía que doña Mercedes la despediría pronto. Un día, mientras barría el patio, un hombre se acercó a la reja. «¿Catalina?» Ella se giró. Era don Jacinto, un vecino de su pueblo. «Don Jacinto, ¿qué hace aquí? ¿Mis padres están bien?», preguntó con el corazón en la garganta. «Tu madre estuvo muy enferma, Catalina. Casi se nos va». Catalina sintió que el aire le faltaba. «¿Y ahora?» «Está mejor». Tu padre vendió los cerdos para salvarla. Se quedaron sin nada, pero ella está viva». Catalina se tapó la boca para ahogar un sollozo. Sabía lo que esos cerdos significaban. Su padre había vendido su patrimonio por amor. Y ella estaba aquí, limpiando suelos por un hombre que la había abandonado. Don Jacinto sacó un papel arrugado de su bolsillo. «Tu padre me pidió que te diera esto si te encontraba». Catalina tomó la carta con manos temblorosas. Abrió el papel. La letra de Esteban era tosca, difícil de leer, pero el mensaje era claro como el agua. «Hija, tu madre está bien. No te preocupes por nosotros. No tenemos mucho, pero estamos vivos. Solo queríamos que lo supieras. Con cariño, papá». No había reproches. No había «te lo dije». No había «vuelve». Solo amor. Catalina cayó de rodillas en el patio de la casa ajena. Lloró por Rodrigo, lloró por su bebé, pero sobre todo lloró por la inmensa vergüenza de haber despreciado un amor tan grande como el de sus padres. En ese momento, Catalina supo lo que tenía que hacer. Se levantó, se secó las lágrimas y miró hacia el horizonte, hacia donde el sol se ponía sobre el valle. Era hora de volver. No como la hija triunfante, sino como la hija pródiga. Catalina pidió permiso a doña Mercedes para ausentarse. «¿A dónde vas?», preguntó la patrona con severidad. «A ver a mi familia, señora. Tengo que volver a casa». Doña Mercedes la observó un momento. Tal vez vio la determinación en sus ojos, o tal vez notó la curva de su vientre que la ropa holgada ya no podía ocultar del todo. «Ve», dijo, «pero si no vuelves en 3 días buscaré a otra». Catalina asintió, sabiendo que no volvería nunca. Empacó su pequeño bulto. Apenas tenía nada, la misma ropa con la que se fue y un corazón
lleno de arrepentimiento. El viaje fue una penitencia. Tomó una carreta que la dejó a medio camino y el resto lo hizo a pie. Caminaba bajo el sol, sintiendo el polvo en su garganta y el peso de su hijo en su vientre. Cada paso la acercaba a su pasado y la alejaba de sus errores. Cuando finalmente vio la casa a lo lejos, el corazón se le detuvo. La casa seguía allí, humilde y resistente, con su techo de tablas viejas y sus paredes curtidas por el tiempo. Pero el patio estaba vacío. El corral donde antes gruñían los cerdos ahora era solo tierra seca y silencio. Ese vacío le dolió más que cualquier golpe. Era la prueba física del sacrificio de su padre. Catalina se acercó despacio, conteniendo la respiración. Sus padres estaban afuera, en el banco de madera de siempre. Rosa cosía un trapo viejo con manos lentas. Esteban, a su lado, tallaba un pedazo de madera con paciencia infinita. Parecían más viejos, más frágiles, como si el año que ella había estado fuera hubiera durado una década. Rosa levantó la vista. La aguja se detuvo en el aire. Esteban también la vio. Dejó caer el cuchillo y la madera. Nadie se movió. El tiempo pareció congelarse en ese patio polvoriento. No hubo gritos de alegría, ni tampoco de ira. Solo un silencio denso, cargado de todo lo que no se había dicho. Catalina dio un paso más, luego otro. Cuando estuvo frente a ellos, las piernas le fallaron. Se dejó caer de rodillas en la tierra, bajó la cabeza y rompió a llorar. «Perdónenme», susurró entre sollozos. «Perdónenme, por favor». Rosa dejó caer la costura. Se levantó con dificultad. Sus piernas temblorosas por la edad y la enfermedad reciente. Se acercó a su hija y puso una mano sobre su cabeza. No hubo reproches. Esteban se quedó sentado, mirando a su hija arrodillada, con los ojos húmedos. Rosa la ayudó a levantarse. Y fue entonces, al ponerse de pie, cuando el chal de Catalina se abrió y reveló su vientre abultado. Rosa se quedó inmóvil. Miró el vientre, luego a los ojos de Catalina. «¿Estás...?» «Sí, mamá», respondió Catalina, bajando la mirada, avergonzada. Rosa cerró los ojos, respiró hondo y con esa voz suave que podía calmar tempestades, dijo lo único que importaba. «Entra, debes estar cansada». Dentro de la casa, todo seguía igual y a la vez, todo había cambiado. La misma mesa, la misma estufa de leña, pero el aire era diferente. No había la abundancia de antes, pero había una paz que Catalina había olvidado. Se sentaron a la mesa. Rosa preparó un té de hierbas. «Supe que vendieron los cerdos», dijo Catalina, rompiendo el silencio con voz temblorosa. Esteban asintió, mirando su taza. «Había que hacerlo. Por tu madre». No dijo, «Fue tu culpa por no estar aquí». No dijo, «Nos dejaste solos». Simplemente dijo que era necesario. Esa generosidad hizo que Catalina se sintiera aún más pequeña. «Él se fue», confesó Catalina finalmente. «Rodrigo tenía otra familia. Nunca fue mío». Rosa apretó los labios, pero no dijo, «Te lo advertí». Simplemente puso su mano arrugada sobre la mano joven de su hija.
¿Ahora estás aquí?, preguntó Rosa. Sí. Entonces estás en casa. Esa noche, Catalina durmió en su viejo catre. No tenía las sábanas de seda que Rodrigo le había prometido, ni la cama amplia de la ciudad, pero tenía el techo de su padre sobre su cabeza y el perdón de su madre en el corazón. Y por primera vez en meses durmió sin miedo. Los meses pasaron. Catalina no volvió a la ciudad. Se quedó para cuidar a quienes la habían cuidado. La vida era dura. Sin los cerdos, el dinero escaseaba. Comían sopa de verduras, pan duro y té. Pero Catalina aprendió a valorar cada bocado. Trabajaba en la casa, lavaba ropa ajena con su madre y ayudaba a su padre en lo que su embarazo le permitía. Una tarde, mientras lavaban ropa en el río, Catalina compartió su miedo. «Tengo miedo, mamá. Miedo de que mi hija sea como yo. De que un día tome decisiones que la alejen y se vaya». Rosa dejó de fregar, se secó las manos en el delantal y la miró con sabiduría. «Las lecciones se heredan, hija, pero también el amor. Si le das raíces fuertes, ella sabrá volver. Y si no, confía en que el amor la guiará». El nacimiento llegó en una noche de octubre, ventosa y fresca. Esteban corrió a buscar a doña Inés, la partera del pueblo, la misma que una vez, en otra historia, había cobrado caro a un mendigo, pero que aquí cumplía su oficio con destreza. El parto fue largo. Catalina apretaba la mano de Rosa, sudando, pagando con dolor cada error y cada esperanza. Al amanecer, un llanto fuerte rompió el silencio de la casa. «Es una niña», anunció doña Inés. Catalina tomó a la bebé en sus brazos. Era pequeña, perfecta, con los ojos oscuros de su abuelo y la boca de su madre. «¿Cómo la vas a llamar?», preguntó Rosa emocionada. Catalina miró a la mujer que la había perdonado todo. «Rosa como tú». La abuela Rosa lloró, y Esteban, desde la puerta, se limpió una lágrima con el dorso de la mano. La casa, que había estado llena de soledad, ahora estaba llena de vida. La pequeña Rosa trajo una alegría nueva. Esteban le talló una cuna de madera. Rosa le tejió mantas con retazos de tela vieja. Catalina descubrió que el amor de madre era una fuerza de la naturaleza que borraba cualquier egoísmo. Pero el pasado tiene la mala costumbre de llamar a la puerta cuando uno empieza a olvidar. Una tarde, mientras Catalina mecía a la niña en el porche, un hombre joven y bien vestido apareció en la reja. No era Rodrigo. «¿Señorita Catalina?», preguntó. «Sí». «Vengo de parte de Rodrigo». El corazón de Catalina dio un vuelco, pero no de amor, sino de alerta. Se puso de pie, protegiendo a la bebé contra su pecho. «¿Qué quiere?». Él se enteró del nacimiento. Dice que... bueno, que le gustaría conocer a la niña. Catalina miró al mensajero. Pensó en las noches solas en la ciudad. Pensó en la esposa de Rodrigo, Lucía, y sus hijos legítimos. Pensó en sus padres vendiendo los cerdos. Respiró hondo y alzó la barbilla. Ya no era la niña ingenua que se deslumbraba con promesas. «Dígale que agradezco el interés», dijo con voz firme. «Pero ella está bien aquí. No necesita visitas de alguien que no puede quedarse».
Ella tiene un padre, mi padre, Esteban, y tiene una familia. El hombre asintió respetuoso y se marchó. Rosa, que había escuchado todo desde la ventana, salió y abrazó a su hija. «Hiciste bien». «Sí, mamá. No quiero que crezca esperando a alguien que nunca llega». Esa noche, Catalina miró a su hija dormir y entendió que había cerrado la puerta al dolor para siempre. Pero no sabía que la prueba final aún estaba por llegar. El propio Rodrigo aparecería pronto, no con mensajeros, sino en persona. El tiempo siguió su curso, curando heridas que parecían eternas. La pequeña Rosa creció, pasando de ser un bebé en brazos a una niña que corría por el patio persiguiendo mariposas. Una tarde, mientras Catalina tendía ropa al sol, vio una figura conocida caminando por el sendero de tierra. Su corazón dio un vuelco, pero esta vez no fue de miedo, sino de reconocimiento. Era Rodrigo. No venía en su carreta de vendedor triunfante. Caminaba despacio, con el sombrero en la mano, y su traje, antes impecable, lucía el polvo de los caminos. Catalina dejó la cesta de ropa y salió a su encuentro. Se detuvo a unos metros de la casa, marcando una línea invisible que él no debía cruzar. «Catalina», dijo él. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, más cansada. «¿Qué haces aquí?» «Vivo aquí, Rodrigo, esta es mi casa». «Supe que tuviste a la niña», dijo él, mirando hacia la ventana donde se escuchaban risas infantiles. «Vine a conversar. ¿Puedo verla?» Catalina lo miró. Vio al hombre que una vez había amado con locura, al hombre por el que había abandonado todo. Pero ahora, frente a ella, solo veía a un extraño, un hombre que tenía otra familia, otras obligaciones y ninguna capacidad para quedarse. «Rodrigo», dijo ella con una calma que la sorprendió, «aprecio que hayas venido. Pero ella necesita estabilidad, y yo también. Ya tomé una decisión sobre cómo criar a mi hija. No quiero que conozca a un padre que viene de visita y desaparece». Rodrigo bajó la cabeza. Sabía que ella tenía razón. «Lo entiendo», murmuró. «Solo quería, tal vez, disculparme». «Está bien, acepto tu disculpa, pero mi vida está aquí ahora». Rodrigo asintió lentamente. Se puso el sombrero, dio media vuelta y se alejó por el mismo camino por el que había venido. Catalina lo vio desaparecer en el horizonte hasta que se convirtió en un punto minúsculo. No sintió odio. No sintió dolor. Sintió una inmensa claridad. Esa noche, mientras acostaba a la pequeña Rosa, le susurró una promesa. «El amor verdadero no se va con el viento, mi niña. El amor verdadero permanece aunque cueste». Los años pasaron como las estaciones. La pequeña Rosa cumplió 3 años, luego 4. Esteban envejeció con la serenidad de los árboles viejos. Ya no podía trabajar en el campo, pero sus manos nunca estaban quietas. Tallaba juguetes de madera para su nieta, un caballo, una muñeca, un carrito. Para la niña, su abuelo era un mago que sacaba formas de los troncos secos. Un día, mientras jugaba en el campo, la niña corrió hacia Catalina con una pregunta que había estado madurando en su mente. «Mami, ¿por qué yo no tengo papá? Los otros niños tienen papá».
Catalina sintió un pinchazo en el pecho. Se arrodilló frente a su hija y le apartó el pelo de la cara. Tienes al abuelo Esteban, que te ama más que nadie, y me tienes a mí y a la abuela. Eso es mucho, mi amor. Pero, ¿por qué?, insistió la niña, con esa lógica implacable de la infancia. Catalina respiró hondo. No quería mentirle, pero tampoco quería herirla. Porque a veces la vida nos da exactamente lo que necesitamos, aunque sea diferente de lo que imaginamos. Tienes una familia completa, Rosa, solo que la nuestra es un poco distinta. La niña pareció satisfecha por el momento. Corrió hacia su abuela Rosa, que estaba sentada en el banco, y le entregó una flor amarilla que había recogido. «Para ti, abuela». Rosa recibió la flor como si fuera un diamante. Esteban, sentado a su lado, sonrió. En esa imagen simple, una anciana, un anciano y una niña, Catalina vio la respuesta a todas sus dudas. No les faltaba nada. Esa noche, bajo las estrellas, Catalina agradeció a sus padres. Gracias por recibirme, por amarme, por amar a mi hija como si fuera vuestra. Esteban tosió suavemente y dijo: «Es nuestra sangre, es familia». Y Rosa añadió: «El amor no se divide, hija, se multiplica». 5 años después, el invierno trajo un silencio más profundo a la casa de madera. Esteban se fue una noche, durmiendo, tan tranquilo como había vivido. Rosa lo encontró por la mañana. Su cuerpo estaba frío, pero su rostro tenía una expresión de paz absoluta. No hubo gritos desgarradores. Hubo una tristeza mansa, respetuosa. Lo enterraron bajo un árbol grande en el cementerio del pueblo, el lugar que él mismo había elegido. Rosa colocó una cruz de madera que él mismo había tallado años atrás. Catalina y la pequeña Rosa, ahora de 9 años, dejaron flores amarillas sobre la tierra fresca. La casa se sintió enorme sin él. Faltaba el sonido de sus herramientas tallando madera. Faltaba su tos suave por las noches. Pero Esteban había dejado algo más fuerte que su presencia física. Había dejado la certeza de que un hombre no se mide por sus riquezas, sino por a quien protege. La vida continuó. Rosa, la abuela, se volvió más frágil. Sus manos ya no podían coser como antes, pero sus abrazos seguían siendo el refugio más seguro del mundo. Un día, mientras las 3 mujeres de la casa preparaban pan, la pequeña Rosa, ya más consciente, hizo una pregunta que había guardado. «Abuela, ¿por qué mamá volvió? ¿Por qué dejó la ciudad si dicen que es tan bonita?» Rosa miró a Catalina. Catalina miró a Rosa. Fue Catalina quien respondió, con la voz firme de quien ha aprendido la lección a base de golpes. «Porque aprendí que el hogar no es un lugar, mi amor. El hogar no son las paredes de ladrillo ni las luces de la ciudad. El hogar es la gente que te recibe con amor cuando has fallado. El hogar es donde te perdonan». Esa tarde se sentaron las 3 frente a la casa. El sol se ponía tiñendo el cielo de naranja. La casa seguía siendo sencilla, con su techo de tablas y sus paredes viejas. Ya no había cerdos en el patio, ni un padre tallando madera en el banco. Pero había 3 generaciones de mujeres unidas por un hilo invisible e inquebrantable. Rosa, la abuela,
tomó la mano de su nieta y dijo sus últimas palabras de sabiduría de esa tarde. Las lecciones se heredan, mi niña, pero también la fortaleza. Y el amor es lo único que sobrevive a todo. La historia de Catalina nos deja una verdad que a menudo olvidamos en nuestra búsqueda de algo mejor. El valor del perdón. Los padres de Catalina no necesitaron palabras grandilocuentes para perdonarla. Su perdón fue práctico. Un plato de sopa, una cama caliente y un silencio sin reproches. A veces, amar es simplemente abrir la puerta cuando alguien regresa derrotado. La verdadera riqueza. Esteban vendió sus cerdos, su única fortuna, para salvar a su esposa. Catalina dejó la ciudad, su sueño, para salvarse a sí misma. Al final, la riqueza no estaba en lo que tenían, sino en a quién tenían a su lado. El hogar no es el edificio más lujoso, sino el lugar donde, a pesar de tus errores, siempre hay un sitio en la mesa para ti. La casa seguía siendo sencilla, pero dentro de esas paredes había algo inquebrantable. Había amor, había perdón, había aprendizaje. Y a veces eso es todo lo que una familia necesita para florecer. Fin.